Vamos a iniciar la transmisión a Facebook. Vamos a ver. Facebook. Déjame ver qué aparece aquí. Esto es verdades reveladas. Bueno, estamos iniciando. Verdades reveladas. Un segundito, que le toma unos segundos a esto activarse. Por cierto, nos han tumbado varios directos de la página Sí, y están disponibles ahora en YouTube. sí, están en YouTube. Les voy a pasar al ratito, un segundito nada más. Les voy a pasar el link del canal de YouTube por si gustan. Estamos en vivo en este momento. Muy bien, ahora lo voy a compartir en Durante América Latina. Está compartido. Listo. Les comento que los videos, a partir de ahora, em, Facebook no permite más mantener los videos por mucho tiempo en la Ajá. página. Este es el canal. En la página. Sí, están una semana y los quitan. Sí, así que a partir de ahora, cada reunión la estamos subiendo al canal en Facebook. Y este es el link, si ustedes, ¿En eh, Facebook o en YouTube? perdón, en YouTube, ya estoy diciendo cualquier cosa. Este es el canal y si gustan suscribirse para recibir, si quieren volver a ver la reunión o compartirla con alguien o lo que ustedes quieran hacer, ahí está. Ahora sí, ¿a quién le gusta? Aunque muchos de nuestros videos no han desaparecido, solo algunos. Sí, pero los están eliminando de a poco. Hasta junio van a ir eliminando y avisan y eliminan, pero tenemos los videos de todos los años pasados, así que de a poco los vamos a ir subiendo. Claro, muy antiguos no los vamos a subir. Vamos a ver algunas reuniones pasadas, pero todas las de este año las hemos ido subiendo una por una. Así que Ya hay Mm. muchas de años anteriores, ¿no? sí, yo tengo años y años de grabaciones de reuniones, pero solo las más interesantes, los temas así más puntuales, vamos a irlos subiendo. Este, y para iniciar, ¿a quién le gustaría hacer una oración, por favor? Alfonso, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer, una inmensa alegría ver todas estas reuniones y que el Padre me permite estar de nuevo con ustedes. Es una inmensa felicidad. Am, Le pedimos a nuestros hermanos invisibles que nos acompañan, ah, sobre el agradecimiento de que están con nosotros, a todos los ángeles, arcángeles, seres divinos que se dan la tarea de observarnos y mirar que estas almas que buscan la verdad tienen todo el deseo de aprender de la sabiduría que nos han mandado los reveladores, el deseo de que este planeta continúe adelante y esperemos que nuestra contribución a esparcir la verdad sea la más sincera y bien recibida a los ojos de todos seres divinos. Te lo pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu infinito, que nos guíen y que nos sigan acompañando
Amén. Gracias. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Alfonso. Preciosa oración. Bueno, ahora saludo a Miguel, a Diego. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Jesús. Eduard, te habíamos saludado, pero no sé si nos escuchaste, te saludamos de nuevo. A Remedy, no sé si ese es tu nombre, bienvenida también. Rosy, hola, bienvenida. Ya. Bueno, hola Juan Manuel, no te había visto, bienvenido. Les voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Para empezar a leer. Hicimos una síntesis de todos los conceptos con algunas, un poquito un significado ampliado para entender. Y les propongo, si ustedes gustan, son 2 páginas y un poquito más para leer todo y luego, si es necesario, podemos volver a leer algún tramo que se necesite, que ustedes consideren. ¿A quién le gustaría leer, por favor? A mí, claro. Bueno, entonces Alfonso también quiere leer, así que si gustas lees la primera página y después le pasamos a Alfonso, Como gustes. ¿no? Como gusten ustedes, si les parece Bueno, bien. Bueno, entonces adelante cuando gustes. Gracias, hermanita. de liderazgo y civilización. Definición de civilización. La conciencia social no es inalienable, entre paréntesis, intransferible, como la conciencia de Dios. Es un desarrollo cultural y depende del conocimiento de los símbolos y de las contribuciones de las dotaciones constitutivas del hombre, la ciencia, la moralidad y la religión. Y estos dones cósmicos adaptados a la sociedad constituyen la civilización. Civilización. Sociedad humana que ha alcanzado un nivel avanzado de desarrollo en la cultura, la tecnología, la organización social y política, la moralidad y la religión. Las civilizaciones son inestables porque no son cósmicas, no son innatas en los individuos de las razas. Deben ser alimentadas por las contribuciones combinadas de los factores constitutivos del hombre, la ciencia, la moralidad y la religión. Las civilizaciones aparecen y desaparecen, pero la ciencia, la moralidad y la religión siempre sobreviven a la destrucción. Liderazgo eficaz y sabio. En la civilización, mucho, pero mucho, depende de un espíritu de cooperación entusiasta y eficaz. 10 hombres valen muy poco más que uno solo para poder levantar una gran carga, a menos que la levanten todos juntos, todos al mismo tiempo. Este trabajo de equipo, cooperación social, depende del liderazgo. Las civilizaciones culturales del pasado y del presente se han basado en la cooperación inteligente de la ciudadanía con líderes sabios y progresivos. Y hasta que el hombre se desarrolle a niveles más altos, la civilización continuará dependiendo de un liderazgo sabio y vigoroso. Hasta ahí. No. Las civilizaciones elevadas nacen de la sagaz correlación de la riqueza material, la grandeza intelectual, el valor moral, la astucia social y la perspicacia cósmica. Cambios sociales. La sociedad no es una institución divina, es un fenómeno de evolución progresiva y la civilización en avance siempre se encuentra retrasada si sus líderes son lentos en efectuar estos cambios de la organización social que son esenciales para mantenerse al ritmo de los desarrollos científicos de la edad. Sin embargo, no debe despreciarse algo solo porque sea viejo, ni tampoco debe abrazarse incondicionalmente una idea tan solo porque sea nueva y novedosa. El hombre no debe temer la experimentación con los mecanismos de la sociedad, pero estas aventuras en ajuste cultural deben ser siempre controladas
por los que conocen plenamente la historia de la evolución social, y estos innovadores deben ser asesorados siempre por la sabiduría de los que han tenido experiencia práctica en el dominio del experimento social o económico contemplado. No debe intentarse ningún cambio social o económico grande en forma repentina. El tiempo es esencial para todo tipo de ajuste humano, físico, social o económico. Solo los ajustes morales y espirituales pueden hacerse en el instante, y aún estos requieren el paso del tiempo para el pleno desarrollo de sus repercusiones sociales y materiales. Los ideales de la raza son el apoyo y el seguro principales durante los tiempos críticos en los que la civilización está en tránsito de un nivel a otro. La prevención de la destrucción transicional. La sociedad es hija de edad tras edad, de prueba y error. Es lo que ha sobrevivido de los ajustes y reajustes selectivos en las sucesivas y larguísimas etapas de elevación de la humanidad, desde el nivel animal a un nivel humano de estado planetario. El gran peligro de cualquier civilización en cualquier momento es la amenaza de su destrucción durante el momento de transición, desde los métodos establecidos en el pasado a aquellos del futuro, nuevos y mejores, pero aún no probados. El liderazgo es vital al progreso. La sabiduría, la visión y la previsión son indispensables para que duren las naciones. La civilización nunca está en peligro hasta que el liderazgo capacitado comience a desaparecer. El porcentaje de tal liderazgo sabio no ha excedido nunca al 1% de la población. Oh. En estos peldaños de la escala evolucionaria se ha encaramado la civilización hasta ese punto en el que pudieron iniciarse aquellas influencias poderosas que han culminado en la cultura en rápida expansión del siglo XX, y solo mediante la adherencia a estos factores esenciales el hombre puede esperar mantener su civilización actual, contribuyendo a la vez y, a su desarrollo continuo y a su sobrevivencia segura. Las invenciones mecánicas y la diseminación del conocimiento están modificando la civilización. Son imperativos ciertos cambios sociales y adaptaciones económicas si se ha de evitar el desastre cultural. Este nuevo orden social que se aproxima no se establecerá complacidamente hasta por un milenio. La raza humana debe reconciliarse con un proceso de cambios, adaptaciones y readaptaciones. La humanidad está en marcha hacia un nuevo destino planetario no revelado. La religión debe volverse una influencia poderosa para la estabilidad moral y el progreso espiritual, que funciona dinámicamente en medio de estas condiciones constantemente cambiantes y de adaptaciones económicas interminables. La sociedad de Urantia no puede esperar establecerse como lo ha hecho en eras pasadas. El barco de la sociedad ha zarpado de las bahías protegidas de la tradición establecida, navegando en los mares del destino evolucionario. Y el alma del hombre, como nunca antes en la historia del mundo, necesita estudiar cuidadosamente sus mapas de moralidad y observar con gran cuidado la brújula de la guía religiosa. La misión principal de la religión como influencia social consiste en estabilizar los ideales de la humanidad durante estos tiempos peligrosos de transición de una fase de la civilización a otra, de un nivel de cultura a otro. ¿Hasta ahí o más? ¿Más? Vamos a Ajá. pasarle a Alfonso. Gracias. Alfonso, ¿quieres leer a partir de aquí?
Sí, cómo no, gracias. Gracias a ti. Ah, Gracias, hermanita. ¿sí? la religión, perdón, la religión no tiene nuevos deberes que cumplir, pero es urgentemente llamada a funcionar como guía sabia y consejero experto de todas estas situaciones nuevas y rápidamente cambiantes de la humanidad. La sociedad se está volviendo más mecánica, más compacta, más compleja y más críticamente interdependiente. La religión debe funcionar para evitar que estas nuevas interasociaciones íntimas se formen mutuamente retrogresivas o aún destructivas. La religión ha de actuar como la sal cósmica que previene la destrucción del sabor cultural de la civilización por los fermentos del progreso. Estas nuevas relaciones sociales y revoluciones económicas pueden dar como resultado una fraternidad duradera solo mediante el ministerio de la religión. La religión institucional no puede proporcionar inspiración ni proveer liderazgo en esta próxima reconstrucción social mundial y reorganización económica porque desafortunadamente se ha vuelto más o menos parte orgánica del orden social y del sistema económico que está destinado a ser reconstruido. Solo la verdadera religión de la experiencia espiritual personal puede asistir y creativamente ayudar en la presente crisis de la civilización. La religión institucional ha caído en el estancamiento de un círculo vicioso. No puede reconstruir a la sociedad sin reconstruirse a sí misma primero. Y puesto que es parte tan integral del orden establecido, no puede reconstruirse a sí misma hasta que la sociedad no haya sido radicalmente reconstruida. Los religiosos deben funcionar en la sociedad, en la industria y en la política como individuos, no como grupo, partidos ni instituciones. Un grupo religioso que tiene la presunción de funcionar como tal, aparte de las actividades religiosas, se torna inmediatamente un partido político, una organización económica o una institución social. El colectivismo religioso debe limitar sus esfuerzos al progreso de la causa religiosa. La verdadera religión convierte al religioso en fragancia social y es causa de discernimiento de hermandad humana. Pero la formalización de los grupos religiosos muchas veces destruye aquellos mismos valores para la promoción de los cuales se organizará el grupo. La amistad humana y la religión divina se ayudan mutuamente y son significativamente esclarecedores si el crecimiento de cada uno está equilibrado y armonizado. La religión de nuevo sentido, la religión da nuevo sentido a todas las asociaciones del grupo, familias, escuelas y clubes. Imparte nuevos valores al juego y exalta el verdadero humor. El liderazgo social se transforma por la compenetración espiritual. La religión impide que todo movimiento colectivo pierda de vista sus verdaderos objetivos. La Perdón, religión, perdón, perdón. la, re- ah, Acá, perdón. ¿dónde me quedé? Ok, voy a empezar. El liderazgo social se transforma por la compenetración espiritual. La religión impide que todo movimiento colectivo pierda de vista sus verdaderos objetivos. La religión, juntamente con los niños, es el gran unificador de la vida familiar, siempre y cuando sea una fe viviente y creciente. La vida familiar no puede existir sin niños. Puede ser vivida sin religión, pero tal falta multiplica enormemente las dificultades
de esta íntima asociación humana. Durante las primeras décadas del siglo XX, la vida familiar, después de la experiencia religiosa personal, sufre mayormente por la decadencia consiguiente a la transición de las antiguas lealtades religiosas a los nuevos significados y valores que estén surgiendo. La verdadera religión es una manera significativa de vivir en forma dinámica frente a frente con las realidades comunes de la vida diaria. Pero si la religión ha de estimular el desarrollo individual del carácter y aumentar la integración de la personalidad, no debe ser estandarizada. Si ha de estimular la evaluación de la experiencia y servir como un señuelo que en sí mismo es un valor, no debe ser estereotipada. Si la religión ha de promover lealtades supremas, no debe ser formalizada. Sean cual fueran los trastornos que acompañen el crecimiento social y económico de la civilización, la religión es genuina y valiosa si fomenta en el individuo una experiencia en la cual la soberanía de la verdad, la belleza y la bondad prevalece, puesto que tal es el verdadero concepto espiritual de la realidad suprema. Y a través del amor y de la adoración, esto se vuelve significativo como hermandad con el nombre y con el hombre y filiación de Dios. Aunque la religión sea exclusivamente una experiencia espiritual personal, conocer a Dios como Padre, el corolario de esta experiencia, conocer al hombre como hermano, comprende la adaptación del yo a otro yo, y eso involucra el aspecto social o de grupo de la vida religiosa. La religión es primero una adaptación interior o personal, y luego se vuelve un asunto de servicio social o de adaptación de grupo. El hecho de la tendencia gregaria del hombre forzosamente determina que surgirán grupos religiosos. Lo que sucede con esos grupos religiosos depende en gran parte de un liderazgo inteligente. En la sociedad primitiva, el grupo religioso no es en general muy distinto de los grupos económicos o políticos. La religión siempre ha sido un conservador de la moral y un estabilizador de la sociedad. Y esto sigue siendo verdad a pesar de las enseñanzas contrarias de muchos socialistas y humanistas modernos. El hombre no puede jamás decidir sabiamente sobre los asuntos temporales ni trascender el egoísmo de los intereses personales a menos que medite en presencia de la soberanía de Dios y tome en cuenta las realidades de los significados divinos y de los valores espirituales. Los ideales de una generación forjan la ruta del destino para la posteridad inmediata. La calidad de los portadores de la antorcha social determinará si la civilización irá para adelante o para atrás. El hogar, las iglesias y las escuelas de una generación predeterminan la tendencia característica de la generación sucesiva. El impulso moral y espiritual de una raza o de una nación determina en gran parte la velocidad cultural de esa civilización. Los ideales elevan la fuente del caudal social. Ningún caudal se elevará más alto que su fuente, sea cual fuera la técnica de presión o control de la dirección que se puede emplear. El poder que impulsa aún los aspectos más materiales de una civilización cultural reside en el menor logro material de la sociedad. La inteligencia podrá controlar el mecanismo de la civilización, la sabiduría podrá dirigirlo, pero el idealismo espiritual es la energía que realmente eleva y avanza la cultura humana de un nivel de logro a otro. La ambición enérgica, el juicio inteligente y la sabiduría madura son esenciales para el éxito material. El liderazgo depende de la habilidad natural
la discreción, la fuerza de voluntad y la determinación. El destino espiritual depende de la fe, el amor y la devoción a la verdad, hambre y sed de rectitud, el deseo de todo corazón de encontrar a Dios y ser como Él. La mayoría de las grandes épocas religiosas han sido inauguradas por la vida y enseñanzas de alguna personalidad sobresaliente. El liderazgo ha originado la mayoría de los movimientos morales notables de la historia. Los hombres siempre tuvieron tendencia a venerar al líder, aún a expensas de sus enseñanzas, y a reverenciar su personalidad, aunque perdiendo de vista las verdades que proclamaba. Esto no es inmotivado. Existe un deseo instintivo en el corazón del hombre evolucionario por recibir ayuda del más allá y arriba. Este apetito tiene el objeto de anticipar la aparición en la Tierra del príncipe planetario y más tarde de los hijos materiales. En Urantia, el hombre ha sido privado de estos líderes y gobernantes sobrehumanos y por consiguiente trata constantemente de compensar su pérdida, elevando a sus líderes humanos con leyendas que pertenecen al origen sobrenatural y a las carreras milagrosas. Wow. Gracias, Alfonso. Vamos a detener Gracias por permitirme participar. con mucho gusto. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Bueno, yo quisiera comentar, tiene que haber una organización muy buena para poder llevar adelante a la humanidad. Y lo que vemos ahora no está muy organizado. Cada quien quiere mantener lo suyo por encima de los demás. Pero, Adrián, Gracias, manita. Adrián Freud. Sí, hola. Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto como siempre. Eh, sí, yo recuerdo hace un tiempo ya haber visto unos videitos de YouTube de, de un ciclo de conferencias, creo que era, no sé, Ginny me sabrá decir mejor, que bueno, que participaba ella, los organizaba ella en inglés, recuerdo, que eran como 6 o 8 capítulos distintos, y que hablaban de algo así del liderazgo, de la enseñanza, ¿no? De todo eso. Sí, sí, al principio, ya hace como 8 años. Sí, bueno, yo los vi hace menos, ¿no? Pero, digamos, como me llamaba la atención, ¿no? El tema en sí, ¿no? Que en realidad también es el tema de hoy. Este, y, y quizás en ese momento no tenía tampoco tan vivenciada la revelación, ¿no? No me había puesto a estudiarla y solo la tenía leída varias veces, pero no relacionaba, ¿no? El tema en sí. Entonces me causó curiosidad y por eso creo que en ese momento la vi. Y creo que lo que me quedó de eso fue la noción de liderazgo, o sea, díganme, que me diga Jenny si estoy equivocado o más o menos correcto, la noción de liderazgo como servicio, ¿no? Ujú. Eh, Es un Fundamentalmente. servicio, es. Ajá. Entonces, yo veía que si es un servicio, o sea, hacia los demás, lógicamente, por ser un servicio en sí mismo, eh, no se podía hacer, sea el objetivo que sea, no se podía llevar adelante si el que lo ejerciera como líder no desarrollaba ciertas aptitudes que después iba a querer que se desarrollen en quienes él instruía. No sé si se entiende lo que quiero decir. Pienso que un líder tiene que tener previamente un estado de capacidad o de recepción o de iluminación si quiere que los demás que lo escuchen o los demás que son instruidos vayan también a tenerlo.
Y si lo trasladamos a lo espiritual, se me ocurre que un líder, eh, si, para poder hacer un trabajo espiritual, requiere previamente un aumento y una extensión de su poder espiritual, de su capacidad de recepción espiritual. O sea, renacer del espíritu. O sea, conectar con el espíritu de la verdad. O sea, conectar con Jesús, con Micael. Que a su vez se me ocurre que Micael es nuestro modelo de líder. Entonces es como que me cierra todo. O sea, me cierra toda esta hilación que acabo de hacer. Y por otro lado, me parece como que había dos niveles de ejerción del liderazgo. Como que una cosa es el liderazgo espiritual, que se asemeja con la instrucción. O sea, creo que, no me acuerdo dónde, como que los reveladores cuando hablan de líderes e instructores, pero no, como que no los separan. Como que es líder, instructor. Como que no son Exacto, líderes e instructores. ese es el punto. Entonces, creo que estos líderes instructores espirituales, que ya son renacidos del espíritu, ¿por qué? Porque en su vida muestran y demuestran frutos del espíritu, por eso podemos reconocer lo que lo son, serían como el primer escalón, como el primer nivel, y que ellos solo se tendrían que dedicar al liderazgo en la instrucción espiritual, digamos. Y que después habría como un segundo nivel, se me ocurre, no sé si está bien denominarlo así, pero se me ocurre como que después hay un segundo nivel, que sería aquellos que reciben la instrucción de estos líderes espirituales, que también deben ser renacidos del espíritu y ejercer frutos del espíritu, y que son ellos quienes individualmente sí van a influir como líderes, digamos, más mundanos, si se quiere, o sea, líderes en el campo cotidiano del planeta, en lo económico, en lo social, en lo político. Pero que el primer escalón, el líder espiritual, se tiene que dedicar puramente a la regeneración espiritual y a la instrucción de aquellos que en algún momento van a ser líderes en los campos, digamos, materiales de la existencia de un planeta, ¿no? En la economía, en la política, en las organizaciones sociales, etc. Como que la regeneración en estos ámbitos de la realidad sería producto, sería labor de este segundo nivel, ¿no? Pero siempre ambos, obviamente, de renacidos en el espíritu, ¿no? Porque si no, no pueden aplicar, porque, o sea, se me ocurre que para ser un líder y para aplicarlo en distintos campos, eh, es indisoluble esta relación con los frutos espirituales. Y los frutos espirituales son un resultado natural, o sea, son consecuencia de renacer del espíritu. Y es precisamente eso lo que tienen que aplicar en los distintos campos, ¿no? Exacto. Y se me ocurre también que hasta tanto eso suceda, hasta tanto todo ese trabajo se desarrolle y sea masivo, creo que en lo que recién leímos habla, ¿no? De que solo podemos disfrutar hoy solo de un 1% de gente capacitada en este sentido. Entonces se me ocurre que hasta que esto no sea masivo, los líderes que nosotros podemos ver en los distintos campos, incluyendo los religiosos, eh, son casos aislados, ¿no? Porque tienen que ser líderes sabios, progresivos, tener perspicacia espiritual, o sea, bueno, por ahí está ese 1% nada más, ¿no? Y sobre todo tienen que ser altruistas, o sea, no tienen que esperar nada a cambio. Y se me ocurre que por más que nosotros veamos distintas características en los líderes que podemos llegar a conocer y reconocer que hay líderes mejores unos que otros, y que hay líderes más positivos que otros, que hay líderes más benefactores civilizatoriamente unos que otros. Sin embargo, que reúnan todas estas condiciones se nos hace muy difícil poder discernirlos. Sobre todo esta del altruismo, ¿no? Porque se me ocurre que por más buenas intenciones que pueda albergar un líder en cualquier campo, eh, nunca termina de ser finalmente altruista, porque siempre está esperando algo a cambio, o un reconocimiento, o un honor, o quedar en la historia, o quedar en la admiración de los demás, o perseguir una posición, o perseguir votos, o perseguir cargos, o perseguir reconocimiento,
honorífico del que sea. Entonces, reunir todas estas condiciones de un renacido en el espíritu y de alguien que ejerce frutos del espíritu, se me ocurre que el altruismo, para encontrar en un líder, es la más difícil, ¿no? Porque siempre, si metemos la cucharita hasta el fondo, nos vamos a dar cuenta de que siempre se está esperando alguna retribución y que nunca es totalmente desinteresada. Así que bueno, eso es más o menos la noción que a mí me había quedado de liderazgo y cómo yo la asociaba a lo espiritual o a las enseñanzas del libro Duranti a partir de esas charlas que alguna vez escuché de Ginny. Así que bueno, por ahora eso. Gracias. Buenísimo, Adrián. Qué síntesis. Excelente. El punto principal, por eso hay dos clases de liderazgo. Está un poco esbozado en la síntesis que hicimos, pero hay una ampliación y una profundización que podemos hacer posteriormente, si ustedes gustan, sobre el liderazgo que mencionó Adrián. El liderazgo de los instructores, que está mencionado en el mandato de publicación y también en el libro de Urantia, no sé si es el penúltimo capítulo o el último documento, los líderes en los temas relacionados con el reino de los cielos, la hermandad espiritual, la realidad divina, la enseñanza divina, un líder debe ser un instructor, porque su tarea es guiar a las personas hacia el reino, y para poder hacer eso tiene que ser un ejemplo vivo de ese reino espiritual, de los valores y los frutos del espíritu, y además ser un conocedor profundo de las enseñanzas divinas para poder comunicarlas con fidelidad, con profundidad de discernimiento, con la necesaria adaptación de acuerdo a las diferentes capacidades de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tipo de líder específico. Y en lo que mencionaba Adrián, es esa cita que habla de los líderes instructores, que tendrá que esperar la llegada de los líderes e instructores, o sea, el líder que es un instructor, ese es lo que está anunciado para el futuro. Y en ese trabajo, el líder va a desarrollar una gran cantidad de personas renacidas del Espíritu. Y de esas personas renacidas del Espíritu van a surgir los líderes que van a actuar en lo económico, en lo social, en lo político. Y esas personas van a ser los líderes que se menciona aquí, de los ámbitos sociales, políticos, culturales, que están guiadas por el Espíritu, que esos líderes están guiados por el Espíritu, están iluminados, enriquecidos, pero tienen conocimientos específicos de las áreas diferentes de la humanidad, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que tiene habilidades meramente sociales no puede ser un líder en los ámbitos económicos, porque no conoce de los secretos y las dificultades de las cosas económicas, del manejo de una economía de un país o de una región o del planeta entero, si quieren. Entonces, ahí está esa diferencia. Excelente lo que señalaste, Adrián. Pero en todo lo que podemos observar, en todo lo que nos leyeron Irma y Alfonso, es que en todos los liderazgos debe existir el trasfondo de lo espiritual, de lo religioso. Religioso no en el sentido de religión evolutiva, de autoridades religiosas, instituciones, el religioso de la religión personal viva que produce una sabiduría, una visión y una previsión que está mencionado. O sea, el líder debe tener elevados valores morales. El líder ideal estamos hablando, ¿no? Entonces, por eso dice que debemos estudiar cuidadosamente los mapas de moralidad y la brújula de la guía religiosa en los valores morales y los valores espirituales. Entonces, una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es que no existe un líder que diga, por ejemplo, oigan, aquí estoy, síganme, yo soy su líder. Las personas eligen a quién seguir.
Y generalmente lo eligen por intereses, no por valores. Raras veces triunfa el valor en la elección. Estoy pensando en el tema específico de las personas que lideran políticamente a los países, ¿no? Ahí está, y ese es el problema. Cuando se guía por intereses y no por valores, suele haber una distorsión en la visión de la persona y vota o elige o sigue un liderazgo por motivos egoístas, por así decir, aunque no del todo, ¿no? O sea, tienen necesidades personales y buscando satisfacer sus necesidades, pierde de vista el tema de la rectitud, la moralidad y todo eso. Bueno, eso era un poquito complementando lo que dijo muy bien Adrián. Alfonso, adelante, por favor, y disculpa que te hice esperar. No, de ninguna manera, Jenny. Siempre es agradable escucharte. Siempre tienes unas exposiciones magníficas y este, yo no quisiera traer política, ¿verdad?, al grupo, pero sí mencionar que lo que tenemos ahora como dirigiendo los deberes de una nación no tiene nada de lo que acabas de mencionar de un líder, ¿verdad? Está ahí por cuestiones personales, por realizar, pero ninguna tiene un valor espiritual para mí, ¿verdad? Y entonces yo me siento frustrado, ¿no? Porque más de la mitad de este país lo nombró para que dirigiera la nación, pero no por razones humanitarias o por que tuvieran un valor espiritual, ¿verdad? Son más cosas personales y yo lo que yo digo, todo lo que acabamos de leer, la hermanita y yo, ¿verdad? Todo eso suena tan bonito y tan lleno de sabiduría de qué es lo que se va a tomar para que esto vaya hacia nuestros hermanos que están menos iluminados, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos llevar? Yo el otro día soñé que yo andaba en las fábricas hablando con los trabajadores que salían o que entraban, diciéndoles que no hay trabajo sagrado. Lo sagrado es cómo tú lo hagas con amor y con devoción. Tú lo vas a hacer eso. No hay necesidad de que te nombren o que te traigas algún libro en la mano o un hábito. Son tus manos, en tus manos está en lo que tú puedes lograr con sinceridad y amar lo que amas, lo que haces, ¿verdad? Me vi soñando eso y no sé, me da como es una idea que tengo que pedacitos de todo lo que estamos leyendo aquí, ponerlo por ahí, que ellos lo vean, que vean que hay una sociedad, hay un grupo que no se oye, pero que quiere traer eso hacia adelante, ¿no? Solamente quisiera, si Dios me lo permite algún día, hacer algo por llevar esto adelante, ¿verdad? Y como les digo, no sé, que ojalá y pudiéramos poner ideas de cómo podemos expandir todo eso, porque es muy importante lo que se está leyendo ahorita sobre la sociedad, en lo que estamos viviendo, ¿verdad? Nada más eso quería expresar. Gracias. Gracias, Alfonso. Jechucho, adelante. Quiero saludar a Marcelino User, y a ti, Jesucho, a Nancy, a Juan Pablo, admin, no me acuerdo cómo era tu nombre. Bienvenidos todos. Diego, no sé si te había saludado, te saludo. Adelante entonces, Jesús. Pues sí creo que la manifestación de líderes no solamente en el concepto espiritual, que lo hay mucho, ¿no? Dependiendo de la cultura y el momento, la civilización que trata el documento de 89 de la estrella vespertina y que va
va dirigida hacia el hombre del pasado, tienes que esperar ciertos avances o ciertos saltos en el tiempo, digamos, influenciado eso por la madurez, la experiencia y tal, ¿no? Pero ese es el plan, ese es el plan. Ha fallado algunas veces, ha fallado bastantes veces. Cuando falla el humano, dice el Urantia que ha fallado 33 veces concretamente, ¿no? Cuando falla el humano viene un Melquisedec, viene un hijo maestro, viene un ángel, una estrella vespertina, por ejemplo, como este documento, viene pues muy grandes benefactores que hacen que al hombre de ruido lo levante y lo dignifique como dentro de su ser como líder que es, pero fracasa continuamente y tiene logros y muchos logros, pero es cuestión de autoridad, de poder, de seguimiento, no lo sé, ¿no? Pero siempre se le sigue y llegará el momento, porque las estancias de luz y vida, eso establecen, en que el hombre regirá hacia sí mismo y la civilización será, digamos, acorde con la conciencia cósmica, ¿no? Ahora mismo, ¿qué pasa? Que es la conciencia entre humana y medio cósmica, ¿no? ¿Que hay líderes? Sí, pero no sé, yo no confío mucho en estos líderes. Habrá alguna prueba y esperemos a ver lo que pasa, ¿no? Porque yo creo que también estamos un poco, como dijo la estrella vespertina, en un salto de civilización. Y ya ahí no me enrollo más ni explico más. Es una sensación la que tengo, ¿no? Gracias, Jesús. Adelante, Oscar, por favor. Gracias, Jenny. Buenas tardes a todos. Muy bueno, Jesús, lo que acabas de decir. Bueno, yo les quiero contar de algo que pasó conmigo en la mañana. Tuve una reflexión random, una reflexión aleatoria que se vino a mi mente y cada que sucede eso yo siento que es como, lo intuyo como la injerencia del espíritu en mi mente. Y la reflexión que tuve fue esta. Me pregunté que qué pasaría si a todos los países del mundo nos dieran igualdad monetaria, ¿no? Igualdad en poder adquisitivo. Y yo mismo me respondí, se me vino la respuesta que si una persona o una sociedad, al nivel que sea, ya sea en macro o en micro, sucede de la misma manera, le das, le das poder y no tiene la sabiduría necesaria, se corrompe. Entonces, hace un tiempo también leí que la ignorancia es la raíz de todos los males. Y lo hilo o lo vinculo a lo que nos dijo Jesús, que la verdad nos hará libres. Entonces, siempre que buscamos sabiduría y que la vamos a encontrar en lo espiritual, también en la ciencia y en todo, en la filosofía, en el arte, en la religión, si es que lo sabemos desarrollar correctamente, vamos a encontrar esa sabiduría que nos va a dar el crecimiento necesario para la evolución individual primero, la evolución en comunidad con nuestras familias y también la evolución como sociedad. Entonces, pues es un proceso paulatino y se respondió en automático mi pregunta. Entonces, es por eso que yo siento que es la injerencia del espíritu en mí, porque yo me hago las preguntas y me vienen las respuestas. Bueno, les quería comentar esto porque creo que tiene que ver con lo que dijo Adrián. Perfecto, muy buen punto, Oscar. Adelante, Adrián. Sí, está muy bueno lo que dijo Oscar recién. Eh, no, yo quería decir otra cosita de algo que se leyó, que me llamó la atención, porque, bueno, evidentemente lo debo haber leído 1000 veces antes, pero como ya sabemos, cada vez que uno lee la revelación o la estudia de vuelta, eh, nada, es algo nuevo, ¿no? Absolutamente. Pero me llamó la atención esa frase porque, bueno,
también está vinculada a este tema que me interesa, ¿no? Y que, bueno, nunca le presté atención, más allá de haberlo leído unas 50 veces seguramente, que es cómo el ser humano tiene la tendencia de seguir, de crear, de fabricar, de hacer ese seguidismo a distintos tipos de liderazgo por la ausencia del príncipe planetario y de los hijos materiales. O sea, nunca me había puesto a pensar en eso. Eh, y y me pongo medio psicoanalítico con perdón de Freud, pero digo, cómo la carencia y la falta hace que lo suplantemos de una manera, obviamente, de la peor manera, porque no tenemos los elementos necesarios para juzgar cómo suplantar tamaña situación, ¿no? O sea, Alfonso decía hace un rato que no quería hablar de política, ¿no? Yo tampoco quiero hablar de política, pero voy a hablar igual, pero bueno. Entonces, sin hacer nombres, por supuesto, pero ustedes se imaginan a lo largo de la historia si hubiese existido un príncipe planetario, si hubiese existido el liderazgo de hijos materiales, ¿se imaginan que el hombre hubiese elegido a lo largo de la historia o hubiese hecho seguidismo y aquí cada uno ponga su lista de 5.000 personajes nefastos que ejercieron su liderazgo a lo largo de la historia? O sea, ¿bajo qué motivo, bajo qué concepto o bajo qué excusa un grupo humano social hubiese hecho seguidismo en el campo que sea de determinados personajes si en el planeta hubiesen estado ejerciendo los verdaderos líderes espirituales y de ahí para abajo en todos los índoles, ya sea el príncipe o ya sean los hijos materiales? O sea, a ver, yo me considero un tipo imaginativo, un tipo creativo, pero no se me ocurre ni por casualidad, ni me imagino por casualidad, ni el más mínimo milímetro, cómo debe ser verdaderamente el liderazgo de estos personajes, ¿no? Un príncipe planetario en lo civilizatorio y de los hijos materiales en lo administrativo, que es de todo lo que venimos hablando, ¿no? Sociedad, economía, política, avance, evolución. Y estos personajes, tanto el príncipe planetario como los hijos materiales, precisamente el liderazgo que ejercen es en esos ámbitos, en los ámbitos civilizatorios, espirituales y administrativos. El poder que ejercerían de estar actuantes en un planeta, estas personalidades que hubiesen trastocado absolutamente lo que nosotros hoy naturalmente y como si nada entendemos como la historia misma del mundo. O sea, cuán distinta, cuán diversa y desde cualquier punto de vista hubiese sido la historia de la humanidad, cuántas cosas nos hubiéramos ahorrado y cuántas cosas hubiéramos avanzado si hubiésemos tenido efectivamente los liderazgos que teníamos que tener, que eran los liderazgos, por otra parte, que nos correspondían. No era nada extraño en la historia de un mundo. O sea, muchas veces la revelación nos habla de mundos normales. O sea, era lo normal. Cuando la revelación utiliza el término normal, en realidad nos quiere decir lo común, lo corriente, lo usual. Es normal que un mundo haya tenido esos liderazgos. Y nosotros, lamentablemente, por los motivos que ya sabemos, no los tuvimos. Entonces, cómo nos hace replantear eso de la elección de los liderazgos y de por qué los elegimos, ¿no? Como en el origen ancestral de eso está la falta y la carencia del liderazgo natural y usual que deberíamos haber tenido. Y cómo deberíamos aprovechar ahora todos estos intentos de recomposición y de regeneración que vinieron después, ¿no? Le hace Melquisedec o le hace fundamentalmente el Maestro Jesús, ¿no? Y cómo tenemos que, como dije al principio, saber que ese es nuestro verdadero líder, instructor, y cómo tenemos que seguirlo y tratar de interpretar sus enseñanzas para paliar todas estas deficiencias y carencias que tenemos, ¿no? Así que bueno, eso, gracias. Me está actualizando. No, no podía abrir la ventana.
Buen punto lo que acabas de decir, Adrián. Excelente punto. Fíjate que lo que dice que le atribuyen cualidades al líder que el líder no tiene. En esa búsqueda de ese liderazgo, le inventan cualidades al líder y el líder no las tiene. O sea que las personas crean una ilusión y están viendo su propia ilusión. No están viendo a la persona y no la están viendo tal como es. Y por eso dice el revelador que voy a buscar un segundito, discúlpeme, un segundito nada más, que voy a buscar la palabra porque dice mapas de moralidad. Un segundito. Dice, el barco de la sociedad ha zarpado de las bahías protegidas de la tradición establecida, navegando en los mares del destino evolucionario. Y el alma del hombre, como nunca antes en la historia del mundo, necesita estudiar cuidadosamente sus mapas de moralidad y observar con gran cuidado la brújula de la guía religiosa. ¿Por qué dice eso el revelador? Para tener la sabiduría de distinguir, de saber ver y que no se destruya la civilización por técnicas, como dicen las técnicas, hay una frase en el libro que dice los métodos o técnicas ya descartados por los antecesores, no recurrir a eso y no volver a caer en error. Pero para eso se necesita que las personas presten realmente atención, observen, aprendan y no descarten, no ignoren la moralidad de aquella persona a la cual eligen seguir, ya sea en lo que sea en religión o en ámbitos sociales o en el ámbito que sea, no importa cuál sea. Bueno, adelante Marcelino, por favor. Muchas gracias, Jenny. Un gran abrazo para todos. He estado escuchando sobre lo del liderazgo y indiscutiblemente que no hay posibilidad de un buen liderazgo si no hay una conexión de fe creciente, si es posible, fe viva en Dios. De manera que el liderazgo tiene éxito si hay esa fe. Y si hay esa fe, hay ese compromiso con la divinidad y es la base fundamental del éxito, ¿no? Y por supuesto, el liderazgo es natural en el sentido de que el yo no se hace líder a sí mismo, sino esa forma, esa actitud del líder o de la persona que lleva ese, ese proceso de deseo de servicio, pues seguramente va ganando una cantidad de personas que le seguirán, le apoyarán, y ese sería el liderazgo natural. Hay algo que a mí me llama la atención, es referente al cuerpo de reserva del destino, que para alrededor del año 900, alrededor del año 34 habían 962 hombres y mujeres. Y por supuesto, esas personas, siendo miembros del cuerpo de reserva del destino, tienen un nivel de fe tan importante que están a partir del tercer nivel de los círculos psíquicos, de los niveles del logro, a partir del tercer nivel en adelante, tercero, segundo, primer nivel. De manera pues que tienen una base espiritual firme, pero hay algo que llama la atención en cuanto al requisito para ser elegido en el cuerpo de reserva del destino. Y precisamente en el documento 114 de la sección 7, página 1257, habla de estos tres requisitos, uno de los cuales tiene que ver con esa capacidad que pudiera haber de la persona de ser instruida secretamente para grandes logros, ¿no? El otro es, el tercero es la conexión de esa persona con un ajustador de altísima experiencia, de gran experiencia, que pueda
a realizar misiones importantes en el planeta. Pero la intermedia, la número 2, el requisito número 2, me parece muy interesante porque dice lo siguiente. Número 2, la dedicación incondicional. Ahí está la palabra incondicional a alguna causa especial, social, económica, política, espiritual u otra, ¿no? Acoplada con el deseo de servir sin reconocimientos ni recompensas humanos. Esto es sumamente interesante, ¿no? Puede ser a nivel de un líder social, un líder en la economía, en la industria, en la empresa, un líder político, ¿no? Un líder espiritual en cualquier tendencia o en cualquier otra rama, bien científica, ecológica, en cualquier otra rama. Entonces, pero dice, sin de ser, no solamente el deseo de servicio, sino acoplado este deseo de servicio con, con la disposición a estar sin reconocimientos ni recompensas humanas. Eso es sumamente interesante, porque la mayoría de las elecciones políticas, especialmente en nuestra América Latina, pues siempre están pendientes del reconocimiento y de las recompensas, pero el liderazgo auténtico tiene esa disposición de ayuda sin esperar ningún tipo de recompensa en el sentido humano, porque se sabe que las recompensas vienen de la divinidad y generalmente no se reciben, como en el caso de lo que se comenta de Judas, en el planeta, casi siempre se reciben después en los otros mundos, muy pocas veces en el planeta. Entonces quería comentar eso, estimada Jenny, ya que es muy interesante lo que se está comentando hasta ahora. Gracias, Marcelino. Y solo un detallito, me hiciste acordar y me gustaría comentarlo. Ya también te fijaste que hay otro cuerpo de reserva, ¿no? Aparte del, hay un segundo cuerpo. Por supuesto, hay un segundo cuerpo, pero ya es de mortales conscientes cósmicos, ¿no? Y por cierto, son tan elevados estos mortales, aunque son humanos como nosotros, que ellos probablemente no obtuvieron permiso para hablar de ellos. De manera pues de que con ellos pues estarían en el año 34 alrededor de 2000, casi 2000 seres humanos, ¿no? Entonces eso es muy esperanzador para el planeta, que ese cuerpo siga en el planeta, de seres de alta conciencia cósmica. Seguramente que sí, debe de continuar, ni hablar que sí. Gracias, Marcelino. Jesús, adelante, por favor. Sí, muy breve, no quiero molestarle, muy interesante. Yo distingo dos clases de autoridades que son una autoridad evolutiva, pragmática, circunstancial, y otra de oportunidad, de libertad dentro de la humanidad. O sea, el 1% está ahí como plan cósmico, ¿no? Pero existe otro plan B, ¿no? Que figura ese en el cambio de líderes reservistas, ¿no? Por ejemplo, un reservista no tiene por qué ser un líder, sino un orientalista que puede influenciar a líderes espirituales en el sentido pragmático de la palabra. No existen hoy en día, según mi opinión, ningún líder espiritual en consecuencia, a no ser que esté totalmente oculto y camuflado, pero no públicamente, ¿no? Y eso no quiere decir que en un futuro no esté, porque hay un montón de movimientos que involucran de que haya al menos representantes en etapas de luz y vida de ciertos líderes que influencien y provoquen un salto evolutivo dentro del planeta tal, en este caso Urantia, y tiene ayuda tal. Bueno, hay reflejos, reflejan ciertas líderes, pero no lo encuentro, ojalá, ¿eh? Y yo creo que estamos en ese momento de transición de reconocer los líderes espirituales y verdaderos, políticos o artistas o lo que sea, álmicos, o no.
o pasar a la etapa medieval, ¿no? Yo creo que estamos ahí, un poco ahí, y eso va a ser mucho lo que diga la gente, ¿no? Lo que diga la gente, aparte del poder, la autoridad, el gobierno, la sensación de la gente, la emoción de la gente, el espíritu de la gente de unirse, de unirse en fraternidad, ¿no? Aparte de pensamientos religiosos y tal, ¿no? Que también influyen, ¿no? Y yo creo que eso demarcará un poco el futuro, ¿no? Ya me enrollo y me callo. Gracias, Jesús. Bueno, le puse una cita en el chat. Me gustaría leérselas para que nuestras amigas y amigos que están viéndonos en Facebook también la puedan escuchar y me gustaría conocer su pensamiento. Dice, la religión no tiene nuevos deberes que cumplir. O sea, la religión, su deber es la función de la religión es relacionarnos con Dios, conocerlo, hacer su voluntad, espiritualizarnos, crecer en amor, en sabiduría, todo eso. Bueno, no tiene nuevos deberes que cumplirse, deberes diferentes no tiene, pero es urgentemente llamada a funcionar como guía sabia y consejera, experta, debía decir, en todas estas situaciones nuevas y rápidamente cambiantes de la humanidad. La sociedad se está volviendo más mecánica, más compacta, más compleja y más críticamente interdependiente. La religión debe funcionar para evitar que estas nuevas interasociaciones íntimas se tornen mutuamente progresivas o aún destructivas. La religión ha de actuar como la sal cósmica que previene la destrucción del sabor cultural de la civilización por los fermentos del progreso. Estas nuevas relaciones sociales y revoluciones económicas pueden dar como resultado una fraternidad duradera solo mediante el ministerio de la religión. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué piensan de lo que dice esta cita? Dice que las interasociaciones íntimas globales que se están dando, ustedes lo saben, se tornen mutuamente retrogresivas o aún destructivas. ¿Cómo podría ser que esas interasociaciones causen esto? Que ¿Se torna qué, perdón? la religión debe funcionar para evitar que estas nuevas interasociaciones íntimas que se están dando globalmente se tornen mutuamente retrogresivas o aún destructivas. La religión debe actuar como la sal cósmica que previene la destrucción del sabor cultural de la civilización por los fermentos del progreso. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría que... ¿Qué pensamiento tienen ustedes sobre esto? ¿Por qué esas nuevas interasociaciones causen retrocesos? ¿Por miedo? ¿Por desconfianza? ¿Cómo? ¿Por qué? Eso. Adelante, Adrián. Un segundito, Octavio, ya te doy la palabra. Sí, hay una parte de la revelación, ¿no?, que nos dice que en todos los órdenes de la vida el progreso no ganado o el progreso no adquirido por experiencia es engañoso y no es verdaderamente progresivo, si se me permite la redundancia. Cuando los avances materiales de toda índole, científicos, culturales, eh, históricos, civilizatorios, avanzan más rápido y a un ritmo distinto a los avances espirituales, de la sabiduría, del altruismo, del servicio, cuando se produce ese desfasaje entre las velocidades de un avance y otro, en realidad el supuesto progreso deja de serlo y se transforma en un retroceso. Claro. Porque en algún momento van a colisionar, ya no van a ser más paralelos. Van a colisionar y esa colisión va a provocar un retroceso inevitable, que es lo que pasó varias veces también aquí en Urantia, sobre todo con la caída de Dalmatia, ¿no?, que fue clarísimo. Y sobre todo también, no sé, se me ocurre el oscurantismo en la Edad Media, la Edad de las Tinieblas y todo eso. Y se me ocurre muy similarmente en estas épocas también. Como que estamos yendo, como que nos están
nos están haciendo luces continuamente que vamos para el iceberg y seguimos con la orquesta tocando en la cubierta, ¿no? Titanic. Entonces, creo que igualmente estamos muy imbuidos filosóficamente de la noción del modernismo. ¿Cuál es? La noción del modernismo es la del progreso lineal e ininterrumpido, como que el mundo civilizatoriamente siempre va hacia adelante, a veces más despacio, a veces más lento, a veces más enmarañado, pero va siempre hacia adelante. Y creo que esa es una noción equivocada del modernismo. Creo que la experiencia nos está demostrando que el modernismo filosófico en ese sentido está equivocado, que la evolución no siempre, o sea, la evolución sí, pero que no siempre se produce un estado evolutivo, como que en determinado momento este desfasaje de velocidades entre un progreso y el otro, el espiritual, el de la sabiduría y el de los logros materiales, al no coincidir, esa supuesta línea ininterrumpida y continua que nos dice el modernismo de progreso incesante, en algún momento no solo se puede detener, sino que puede volver hacia atrás. Y la historia, y el modernismo eso lo desconoce y no parece no verlo, la historia nos da muchas muestras de que ha pasado eso, de que el progreso no solamente parece detenerse, sino que se vuelve a un estadio anterior en muchos aspectos. Y yo creo que hoy en día también vamos camino a eso. La velocidad de los avances materiales parece no querer detenerse. O sea, lo que algunos califican como esta cuarta revolución industrial parece no querer detenerse, sino que estaría en una etapa de desarrollo muy vertiginoso, muy rápido. Entonces se me ocurre que para tratar de compensar eso no tendríamos que estar demandando que ese progreso se detenga, sino que tendríamos que estar ocupándonos y tratando de que la otra rama del progreso la alcance y la nivele. Me refiero a la espiritualización y me refiero al desarrollo de otros valores, que aquí en esto que acabas de leer vos está simbolizado en el desarrollo de la religión en sí, ¿no? En ese sentido, la religión puede ser como un antídoto o un freno de mano para tratar de equiparar las dos velocidades y que el mundo civilizatoriamente no retroceda. Así que no sé, esa es mi percepción del tema, al menos. Gracias. Gracias, Adrián, buenísimo. Muchas gracias. Adelante, Octavio, por favor. Espero darme a entender, hermanita. Yo siento que para que todo esto se pueda dar, pueda haber eso que han comentado todos ahorita en la mañana, debemos de conocer el contexto en que se encuentra nuestro planeta o nuestra esfera urantia. Porque si nosotros ubicamos en el desarrollo del plan de Dios como mortales ascendentes, el proceso del planeta de Urantia ha tenido varias etapas, ¿sí? Etapas mediante la información que nos han enviado. Entonces, ahorita nosotros, si sabemos el contexto en el que nos encontramos en el momento que estamos viviendo, pienso yo que estamos ahorita todavía en el tiempo de la religión evolutiva. Entonces, es lógico que pasen todas estas premisas o todos estos comentarios o resoluciones que tenemos, porque todavía existe un gran desconocimiento en general en Urantia de lo que debe ser. Entonces, mientras este desconocimiento continúe, pues vamos a estar así un buen rato. Inclusive ahorita en el documento 99, lo acaban de leer hace un rato en un párrafo, no recuerdo si es el 2, dice que esto apenas empezó y que es un proceso de 1000 años que va a tardar el cambio, ¿sí? Entonces, ¿nosotros en qué año vamos? ¿En el 100? Creo que apenas vamos tocando el 100. Entonces, tenemos que ubicarnos nosotros como conocedores de la revelación, en qué momento estamos viviendo y cuál es nuestra función como miembros de Urantia o miembros de la organización Urantia, y saber cuál es nuestro momento y cuál, entonces, entendiendo esto, cuál sería nuestra misión o nuestro propósito. En el documento 170 al final dice que debe surgir un nuevo Juan Bautista, ¿no? Pero para que ese nuevo Juan Bautista surja, pienso yo que todavía tenemos que cambiar estos pasos previos y que quiero mencionarles así de una manera muy general.
Por ejemplo, yo digo, ahorita estamos en el tiempo de la religión evolutiva. Posteriormente, necesitamos recibir la revelación, que ya la tenemos. Pero esa revelación nosotros apenas la estamos comprendiendo, la estamos aprendiendo. ¿Qué toca después? No sé a quién, bueno, tal vez el hermanito Marcelino es de los que yo creo que más ha trabajado en la difusión de la revelación, ¿verdad? En la enseñanza, en irla a mostrar, decir que existe y que debemos de tomar conciencia de esta información y debemos ir sustituyendo poco a poco lo que es la religión evolutiva por la religión revelada, que se tiene que dar en este proceso de 1000 años que nos marca el libro, ¿sí? Entonces, después de eso que está pasando, que yo le puedo decir como primera etapa, ya viene una segunda etapa que pudiera llamarse como de comprensión. Ya cuando entonces la mayoría de las personas o de los hermanos tengan ya la comprensión y el entendimiento de la revelación, entonces va a haber más hermanitos que puedan nacer del Espíritu, quiero pensar, ¿no? Y que puedan estar ya más decididos a empezar a vivir la revelación, como creo que lo hemos tratado de hacer nosotros que estamos aquí reunidos. ¿Por qué? Porque de alguna manera pienso yo que todos los que estamos aquí hemos nacido del Espíritu y tenemos esa vocación, ese entendimiento y esa aceptación de la revelación, y ya tenemos nosotros la religión revelada, a lo mejor mezclada con la religión evolutiva, como algunos hermanos lo comentan. Entonces, eso es muy importante, pero todavía nos falta la etapa principal, que yo es la que pienso que nos toca a nosotros como miembros de este grupo y de este momento dentro de la organización, que es la etapa de difusión, si quieren llamarle un tercer nivel, que tendríamos que convertirnos todos nosotros en heraldos o voceros de la revelación. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros podamos mostrar más la revelación, pudieran empezar a surgir los cambios en el entendimiento y la comprensión de cada uno de nuestros hermanos que nos rodean, y se puedan empezar a dar los cambios. ¿Por qué? Porque ellos mismos van a empezar a entender y a nacer del Espíritu y empiece como a formarse, no sé si me explico, la cimentación de la espiritualidad que se necesita para que se logre todo lo que acabamos de plantearnos ahorita en la mañana. Todos esos cambios, todos esos líderes que se necesitan. Porque mientras no esté esta base que yo llamo, o estos cimientos, o estos andamios, no vamos a poder, crecer como espera, ¿no? Entonces, después de esas etapas pues, vienen los cambios. Entonces, yo siento e insisto que nuestro momento ahorita es el momento de la difusión, de ser los voceros y los heraldos de esta nueva información, que yo lo he intentado, créanme, pero es muy difícil. Pero pienso que podemos sembrar esa información en las personas que probablemente no lo reciben de momento o no les interesa, pero en la medida que va uno creciendo y te vas haciendo viejo y ya estás como por partir de esta esfera, te preguntas, ¿no? Oye, ¿en qué caso tendría la vida? ¿Sí? ¿De veras habrá algo más? Entonces yo pienso cuando uno empieza a reflexionar y entonces te acuerdas a lo mejor de ese señor que en su momento te platicó del libro de Durantia y te dijo, ¿sabes qué? Creo que hay algo más después de la muerte. Y puede ser que en ese momento, no en este momento, pero podemos sembrar esa semilla que más tarde va a dar frutos y que se va a ir haciendo como una especie ¿cómo llamarle? Como como olas en el agua cuando avientas una piedra y que se van pasando muchas olas y se va a ir creciendo la información y se van a ir empezando a hacer esos cambios que, como bien lo dice el libro en el documento 99, son 1000 años, o al menos yo así lo he entendido, y nosotros somos los primeros que nos tocó empezar, somos los pioneros de este cambio y aún estamos en el tiempo de la religión evolutiva. Tenemos que esforzarnos para que la religión revelada empiece a permear en los demás.
Espero explicarme y gracias, gusto en saludarlos. Gracias, Octavio, muy bueno, excelente. Adelante, Irmita, por favor. Pues yo creo que esta relación que llamas es de riesgo mientras que se crean nuevos ritos, porque entonces es salir de Guatemala y entrar a Guatepeor. O sea, es lo que debemos evitar. Primero que nada, la religión es para desarrollar la espiritualidad. Estoy de acuerdo en mucho de lo que dijo Octavio y también Adrián. Sí tenemos que cuidarnos de muchas cosas para no caer no en lo anterior, sino en lo más antiguo, porque entonces el retroceso es un salto enorme. Pero sí, eh, el libro de Urantia nos habla de que para el progreso religioso es importante que la humanidad reconozca como gobierno a Dios. Y yo creo que no podemos sustituir nada de ninguna religión. Podemos ayudar a mejorar lo que tienen las religiones. Yo no quiero involucrarme con gente de otra religión porque no la conozca y pueda yo caer en sus trampas de ritos y cosas. O ahora mismo, como yo entro a una red y veo en el Facebook gente que es lectora y que están metidísimas con el New Age. Ya están haciendo ritos de New Age con, con la enseñanza de la quinta revelación. Entonces eso es un riesgo y es lo que tenemos que evitar. Sí, como dice Schiller, hay que enseñar, hay que cuidar a a los hermanitos, a los más pequeños, a los más jóvenes, a los que saben un poco menos. Yo creo que no soy una maestra ni nada, pero sí leo y trato de aprender. Y no es nada más para mí, es para aquellos con quienes platico, con los que platico sola en la transmisión y pues, para unos pocos que me preguntan cosas a veces. Bueno, pues nada más quería comentar eso. Gracias, Yo no soy Irmita. muy buena para lo de las políticas ni nada de eso. No creo en los políticos ni me interesa. Está bien. Adelante, Marcelino, por favor. Muchas gracias, estimada Ginny. Bueno, mire, la pregunta es muy interesante, Ginny, la que has hecho, porque en el documento 34 de la página 381, los reveladores nos dicen, solo el inicio del párrafo, no voy a leer todo el párrafo, dicen que en todo mortal existe una naturaleza dual, es decir, doble, la herencia de tendencias animales y el impulso elevado de dotación espiritual. Tenemos dos tendencias allí dentro de nosotros, la tendencia egoísta heredada y la tendencia altruista dotada por el divino ajustador y su equipo celeste que coopera con él. Pero hay un párrafo que sí lo voy a leer completo porque tiene que ver con la causa esencial del por qué algunos dirigentes, hombres o mujeres, en conexión, aun cuando tengan ciertos niveles intelectuales, pueden ir al traste y regresar o ir en retroceso y perjudicar este proceso de progreso. El documento 111 de la sección 1, página 1287, dicen los reveladores que la mente es el instrumento cósmico sobre el cual la voluntad humana puede tocar la discordia de la destrucción
o sobre el cual esta misma voluntad puede extraer las melodías exquisitas de la identificación con Dios y la consiguiente supervivencia eterna. Dice ¿Qué también documento es? que el ajustador, documento 111, sección 1, párrafo, ya lo cuento, estimada Irma, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Párrafo 6, eso está en la página 1217 en este libro, ¿no? Continúa el párrafo diciendo, el ajustador donado al ser humano es en último análisis impermeable al mal e incapaz de pecar, pero la mente mortal puede efectivamente ser distorsionada, torcida y volverse malvada y fea por una voluntad humana perversa y autogratificante. Del mismo modo, esta mente puede tornarse noble, bella, verdadera y buena, realmente grande, de acuerdo con la voluntad iluminada del espíritu, por el espíritu de un ser humano que conoce a Dios. De manera que esa disposición de la voluntad humana viene al impulso del ego, es decir, a las tendencias egoístas que todavía quedan en lo que llaman también los reveladores, por lo que aparece en el Apocalipsis de la Biblia como la marca de la bestia o las marcas de la bestia. Entonces, si hay esa disposición al ego, pues indiscutiblemente va a haber un retroceso y un daño no solo al yo, sino al prójimo. Y si hay esa disposición al impulso del espíritu, indiscutiblemente la religión está allí actuando, porque ¿qué dicen los reveladores que es religión? La relación personal del ser humano con Dios. De manera de que esa relación personal con Dios, si hay esa disposición, a ese impulso del ajustador, ayudado por el Hijo que nos envuelve, ayudado por la Madre que fluye en nosotros con sus 7 espíritus ayudantes, incluso por los ángeles leales que se acercan a nosotros para desde afuera instruirnos, el éxito es indiscutible, es efectivo y no va a fallar. De manera que es no solo el ejemplo que podamos dar nosotros con nuestra vida personal, sino esa oración que tengamos. Generalmente oro a diario por 2 aspectos fundamentales, porque cada uno de los semejantes pueda tener la claridad de los detalles de la voluntad del Padre y también la claridad de los detalles de esas tendencias negativas, de esos defectos, debilidades de cada uno de nosotros, para trabajarlas y para cooperar con ese Padre que impulsa nuestro interno. Quería compartir eso, estimada Jenny. Gracias, Marcelino. Adelante, Alfonso, por favor. Y después de Alfonso les voy a compartir los comentarios de nuestros amigos en Facebook. Nomás para hacerle saber a Octavio que cuando tiras la piedra y se va rebotando en el agua, se llama hacer patitos, que van saltando así. Y cuando mencionas, se llama hacer patitos, sí. Y cuando mencionas relaciones íntimas, ¿se están refiriendo a las familias, a lo que sucede dentro de las familias? Porque si también si hubiéramos la marca de la civilización, es lo que sucede dentro de las familias, ¿verdad? Y también nuestras amistades íntimas, o sea, que de verdaderamente, o sea, por decir algo, para mí, el estar entre ustedes es la cúspide, es lo más alto que podemos llegar como seres humanos, que nos amamos como hermanos y nos tratamos como hermanos, y sabemos que lo que se habla aquí viene con la mejor intención, ¿verdad? Eso yo le llamo nuestra intimidad en lo espiritual, ¿verdad? Entonces yo creo que si también pudiéramos hacerlo con nuestras familias, con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo, compañeros de religión, de iglesia, todo eso, estarían más instruidos y no estuvieran pidiendo cosas o quedarse con lo que entendieron sobre Dios o sobre Jesucristo, sobre cualquier ser religioso, ¿verdad? Pero yo digo que a lo mejor es eso también, que debemos
a tratar con lo más íntimo de nosotros, llevarnos bien y tratar de instruir a los que están, a los que nos rodean. Eso era todo, gracias. Gracias, Alfonso. Me parece que cuando habla de las interasociaciones íntimas de la sociedad, no sé si estoy en lo correcto en esto que voy a decir, pero esforzándome para entender, dice, la religión debe funcionar para evitar que estas nuevas interasociaciones íntimas, sociales, se tornen mutuamente retrogresivas aún destructivas. Me parece que esto se está refiriendo a la tendencia de los seres humanos a la sospecha, al egoísmo, a Sí. buscar los intereses personales, a luchar contra los demás para apropiarse de riquezas, de territorios, no sé. Me parece que se refiere a todo lo que tiene que ver con lo que es humano, puramente humano, que está teñido de egoísmo, de miedo, de sospecha, porque habla de que la religión debe actuar como la sal cósmica que previene la destrucción del sabor cultural de la civilización. Entonces está hablando de algo que se puede perder, de algo que va a ser lo contrario a una fraternidad, porque la religión verdadera del espíritu, hace que nos veamos a todos como hermanos y que busquemos una justicia más recta, más justa, me valga la redundancia, que nos ayudemos unos a otros, o sea, todo lo que implica el amor fraternal de una familia universal, de que todos los seres humanos somos iguales. Entonces, está hablando de lo opuesto a eso, porque la sal cósmica viene a prevenir la destrucción del sabor cultural de la civilización por los fermentos del progreso. Entonces, a mí me parece que habría una reacción de desconfianza, de miedo, una cosa que observo muy frecuentemente es todo nuevo descubrimiento, todo nuevo avance genera una serie de miedos. Está la gente diciendo que eso es malo, que es destructivo, que se va a arruinar esto, que se va a arruinar lo otro, y ha pasado siempre que aparece un gran avance. Entonces, puede ser que vaya por ahí esto. A eso me refería de la relación esta y crear nuevos dogmas Exacto. con cosas inexistentes igual. Porque tú lo has visto, cómo hay de gente envidiosa, que les dices algo bien, y, no, estás mal, eso nos dice la Biblia, es lo primero que sale. Gracias, hermanita. Voy a compartirles antes de pasar la palabra a Juan Pablo. Hola, Juan Pablo, bienvenido. No sé si te había saludado por las dudas. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha, sí. Ok. No, pues para comentar y abundar un poco en lo que alguien comentaba, no recuerdo quién fue, pero a mí se me hace muy difícil transmitir los documentos, sobre todo con personas que provienen de la religión evolutiva, de la religión cristiana sobre todo. Cuando les toca ciertos temas, por ejemplo, que Jesús no es una persona de la Trinidad, brincan, no, se ponen como locos, o sea, entonces a mí me ha costado mucho trabajo, y sobre todo con la familia, sobre todo con la familia. Yo solamente hablo del tema cuando me preguntan, cuando veo que hay interés, empiezo yo a tratar pues de explicar lo poquito que sé, ¿no? Lo poquito que conozco. Pero sí es muy difícil, es muy difícil expresar las ideas de los documentos a las gentes y sobre todo a las católicas. Yo también provengo, como la mayoría de ustedes, de una familia católica y que rezamos el rosario todos los días a las 9 de la noche hincados y que teníamos que hacer todos los ritos, como decía Irma, y todos los ritos. Pero aún así me cuesta mucho trabajo expresar las ideas del libro. Yo solamente las expreso cuando alguien me pregunta. O sea, si veo interés, porque por ejemplo a veces hablo
con algunos miembros de mi familia, pues se quedan, me ven como loco, pero ni me preguntan, ni nomás se me quedan viendo como si estuviera loco. Entonces mejor me callo, ya no digo nada. Pero sí es difícil expresar las ideas, ¿eh? Te digo, es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Nos ha pasado a todos, nos pasa a todos lo que te pasa a ti. Antes de pasarles la palabra a los demás, permítanme decirles que Chader Alexander Taborda Echeverry nos saluda. Dice, buenas tardes, saludos desde Santa Rosa de Osos, Colombia. Rosalía Cartagena Sánchez dice buenas tardes a todos. Y Rosalía dice, un líder debe tener la capacidad para transmitir las virtudes, ideales o principios que deben regir la sociedad y el acierto de retirarse para no hacer de su figura el centro de atención, se hace que el camino virtuoso es como una carrera de relevos en donde se pasa la estafeta al relevo. Un líder debe fomentar el entusiasmo de servir al prójimo y que todos debemos hacer lo mismo desde el lugar donde nos encontremos, ya que es la familia la base de la sociedad. Somos seres políticos, lo que no somos es un partido político. El séquito del príncipe planetario inició una política de educación con los humanos de Urantia. Dice, Adán y Eva tenían una política de elevación biológica, solo que fracasaron. Y Víctor Ramiro Narváez Benavides dice, creo que el líder tiene que guiar con la luz del corazón y mirar con los ojos de la razón, siempre amparado del Padre Azul. Y sigue diciendo Rosalía, yo creo que si todos tuviéramos el mismo nivel económico, tendríamos la oportunidad para desarrollar la actividad económica que nos guste y que sea necesaria para la sociedad, algo que más o menos sucede en el gobierno del continente, del planeta vecino, donde todos tienen trabajo con salarios dignos, aunque existan empresarios acaudalados. En nuestro planeta, un artesano, obrero o campesino es considerado de nivel inferior. Y me pregunto, ¿de verdad esas actividades son inferiores o de menor valor? ¿Cuál es el parámetro que asigna ese valor? Un ejemplo de este tipo de oscurantismo es lo que el presidente de Estados Unidos está haciendo con Ucrania, que si bien está proponiendo el fin de la guerra, lo hace porque necesita paz para el florecimiento de sus negocios de bienes raíces, entre otros, pero no para el bien general de la población, ya que al ser inversiones para la élite, se provocará la migración de los que no serán incluidos en esta prosperidad y sabemos que esta gente está propensa a riesgos en su búsqueda de una vida mejor. Son personas que ven a los migrantes como amenazas, pero no se dan cuenta que sus acciones producen injusticias. Si bien estas personas tienen capacidad para tener su justo del pensamiento, al actuar de esta manera solo hacen que no tengan ni un ápice de alma. Y dice, lo siguiente lo digo con mucho respeto para los católicos, pero ahora con el nombramiento del nuevo Papa y escuchar su criterio para no incluir a las mujeres en la Iglesia porque sería una complicación para la tradición, me hace pensar que no habrá un cambio positivo para el jefe del Estado Vaticano, ya que no está en los planes de esa élite la igualdad de los seres humanos, algo que Jesús de Nazaret decretó en su vida prodigiosa. Esta institución seguirá siendo una fachada. Muchas gracias, Rosalía. Gracias a todos por acompañarnos en Facebook. Ahora sí, te paso la palabra a Jesús. Sí, no, hombre, la sala cósmica existe, ¿no? Pero el mismo documento 99 que dice muchos de los instructores sociales individuales, aunque repudian vehementemente a la religión institucionalizada, son después del todo altamente religiosos en la propagación de sus reformas sociales. Quiere decir que, bueno, sí existe, hay una mezcla de un poco de todo. Yo no sé qué papel juega, pero juega un papel constitucional, social, tal vez no religioso, y dentro del programa, ¿no? Y aquí acabo, ¿no? No quiero meter más. Gracias, Jesús. Adrián, adelante, por favor. Sí, ahora tenía tres cositas que había pensado, ahora trato de decirlos lo más rápido posible. Uno, nada, para responder esto que vos dijiste, Ginny, del miedo social a los avances, ¿no? Sí, o sea, es tradicional en la historia, es una paradoja, ¿no? A veces individualmente el ser humano tiene como esa semilla progresiva de la innovación, ¿no? Del emprender algo nuevo, algo siempre innovador. Pero por el otro lado tiene el freno no de la individualidad, sino de lo colectivo. O sea, colectivamente las sociedades son conservadoras.
eso es histórico y es natural. O sea, individualmente a veces podemos arriesgarnos a poner en juego ciertas cosas para conseguir algo que pensamos que es mejor. Ahora, colectivamente las sociedades están más frenadas en ese sentido y son reaccionarias o conservadoras en el sentido de perder algún avance conquistado por algo potencialmente superior, ¿no? Entonces, en eso, colectivamente, las sociedades son más reaccionarias que la individualidad o que la iniciativa individual. Eso por un lado. Segundo, otra cosa que se me había ocurrido con respecto a la naturaleza de los liderazgos, y que a veces también lo perdemos de vista, es que los liderazgos son transitorios. Y nosotros tendemos a ver cómo el que de una u otra manera llega a ejercer una posición de líder en el campo que sea, tiene que serlo o hasta que se muera, o hasta que lo echen, o hasta que cambie determinada situación de manera brusca o catastrófica. Y no, los liderazgos son transitorios y nos lo dice claramente la revelación con dos ejemplos que son buenísimos. Uno, con lo de los cuerpos de reserva, nos dice que los jefes de los cuerpos de reserva actúan como jefes precisamente mientras dura la misión. Después se retiran de esa jefatura y chau, ya no son más los líderes de esa misión que están ejerciendo otros reservistas, ¿no? Y después una muy clara que es con Andrés, con el apóstol Andrés. O sea, el maestro eligió a Andrés como líder de los apóstoles para un montón de cosas durante toda su predicación. Y poco tiempo antes de su crucifixión, lo releva de ese puesto. O sea, imaginemos, no, el líder de los apóstoles, que aparte es algo que sabemos pura y exclusivamente por la revelación, porque nunca ninguna religión evolutiva vinculada al cristianismo nos contó que Andrés era el líder de nada. Sin embargo, gracias a la revelación sabemos que Andrés era el líder de los apóstoles, elegido por el maestro, y que él lo releva de esa situación y que le dice algo que está buenísimo. Le dice, yo te relevo de esta responsabilidad, salvo en todo lo concerniente a lo espiritual que tus mismos hermanos quieran seguir otorgándote por derecho propio que vos conseguiste. O sea, le está reconociendo la labor de líder que pudo haber ejercido y la influencia positiva que eso pudo haber ejercido en sus hermanos asociados para que los sigan queriendo, más allá de su relevo, seguir considerándolo como un líder tácito y no nominal, que era algo que vos decías, Ginny, como que los líderes se tienen que ganar y que tienen que ser reconocidos por sus pares, ¿no? Como que el liderazgo no es natural ni inherente. Y eso, bueno, sobre la naturaleza del liderazgo. Y otra cosita que se me ocurre, de lo que decía recién Juan Pablo, que claro, que tiene razón y que nos pasó a todos, ¿no? Esto de las dificultades para transmitir la revelación, ¿no? Y yo creo que todo lo que se hace en el ministerio de servicio para difundir la revelación o para difundir una idea religiosa, si no queremos hablar solo de la revelación, está bien. En nuestro caso, de la distribución de libros, fabuloso, porque bueno, la revelación hecho libro, ¿no? Nos dicen. Entonces, más bien que hay que distribuir la mayor cantidad posible, hay que conseguir que la mayor gente posible lo lea. Los grupos de estudio, divinos, geniales, excelentes, a mí me alegran la vida y me enseñan un montón. No sé, todas las otras actividades, las páginas, todo lo que se nos ocurra. Ahora, es muy difícil también que solo esto, que es indispensable y necesario e insustituible, llegue a gente que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Generalmente llegan a gente que ya les picó el bichito o que ya recibieron un llamadito de búsqueda. Ahora, como bien decía Juan Pablo, ¿cómo hacemos para llegar al que todavía no le pasó nada, no le picó nada? Y yo creo que ahí es fundamental lo que ellos vean, o sea, los frutos del espíritu, o sea, trascender la intelectualidad, que a mí eso es algo que me da, yo sé que es un rollo personal, pero a mí me da terror que en algún momento la comunidad urantiana caiga en un círculo intelectualoide y que no salga de eso. Yo creo que lo fundamental es los frutos del espíritu, que los demás vean lo que la revelación produce en nosotros y lo que hacemos en consecuencia, porque ahí es donde van a ver algo y nos van a preguntar, che, ¿por qué haces esto? Che, mirá lo que... O sea,
mi ambición es que algún día alguien diga, che, qué copado, Adrián, mirá lo que hace. Y no que diga nada más, che, qué copado, mirá lo que dice. O sea, yo quiero que alguna vez alguien note algo distinto en lo que yo hago, no en lo que yo digo. Porque ahí es donde me van a venir a preguntar, ¿y por qué haces esto? ¿Y de dónde te sale esto? ¿Y de dónde viene? Y ahí, bueno, y ahí uno empieza a tirar ciertos cabos y ciertas puntas y puede empezar a hablar de ciertos temas. Entonces me parece que entre los que todavía no tienen ni un ápice de conocimiento de la revelación, me parece que ese es un buen camino y también un camino fundamental, más allá de todos los otros que son innegociables e insustituibles, ¿no? Y que también obviamente son parte de un ministerio de servicio y también obviamente son parte de rendir frutos espirituales. Pero me refiero más a otra cosa, ¿no? Al hacer también en otros ámbitos no tan ligados a lo religioso, para que el que nos ve tenga una inquietud pseudo religiosa y nos pregunte y poderlo hacer entrar en tema, ¿no? O sea, eso siempre, lo que hacemos más que lo que decimos o lo que sabemos. Me parece que ahí hay una buena piola de donde agarrarse para empezar a desandar el ovillo y poder transmitirle a los que todavía no están en tema, ¿no? Bueno, eso, gracias. Buenísimo. Y perdón, un segundito, Irmita, ya te dejo. Eso lo dijo Jesús cuando dijo que debemos ser para luego hacer. Cuando somos, cuando está la naturaleza del Espíritu de la verdad, la naturaleza del Padre, que es el amor divino activo en cada uno de nosotros, entonces la actitud es natural. Vivimos y actuamos de acuerdo a ese amor que nace del corazón, que viene del Espíritu. Y entonces la reacción es natural. Y eso es lo que se transmite y eso es lo que atrae al que está, ¿cómo decirlo?, sensibilizado espiritualmente. Qué lindo. Gracias, Adrián. Buenísimo. Marcelino, adelante, por favor. Ay, perdón, Irmita, perdón. Para eso somos las ovejas negras, para recordarles a todos. Las ovejas negras no las que hacen cosas malas, las que no, hacen las cosas que no hacen todos los demás y que siguen exactamente como la parábola del hijo pródigo. El padre buscaba regresar al hijo perdido y regresó y se alegró con él. Entonces, somos las ovejas negras que traemos más cuando actuamos bien. Así hay que ser ovejas negras. Gracias, hermanita. Adelante, Marcelino, por favor. Marcelino. Oh, se fue. Aquí está, aquí está. Ahí está. Marcelino. Hermano, habla. Por caminos. No te oímos, Marcelino. No sé si estás hablando. Parece que la señal anda medio inestable. Dale. Se salió. ¿Escucha? No lo veo. Sí. Dale. ¿Me está escuchando, Jenny? Ahora sí, adelante. ¿Me escuchan ahora? Sí. Gracias, Timayiri. Quería solo complementando lo que dijo nuestro hermano Juan Pablo. No resulta tan fácil como Jenny. Se entrecorta, Marcelino, no logramos oírte. Sí, se entiende que no resulta fantástico, ¿no? Fácil, Sí. Fácil fue la palabra que dijo. Bueno. No logramos oír. No sé si me escuchan ahora, Timayiri. A ver, trata de transmitir rápidamente el concepto, a ver si lo... Voy a esperar. Adelante. Sí, no sé si ahora no sé si me sí, escuchan. ¿Me algo escuchan ahora? logramos oír, pero como tu señal ¿Me escucha está... ahora? Sí, te escuchamos, sí. Sí, bueno, mira, lo que dice el amigo Juan Pablo, que me parece interesante, complementando lo que dijo Adrián,
referente a que no es fácil compartir con la familia, ¿no? Pero la actitud con la familia debería ser la acción de cada uno más bien que la palabra, ¿no? Generalmente. Por un lado, a mí me ha resultado favorable con las personas de afuera no llevar la contraria en nada, de acuerdo a lo que Jesús experimentó con los líderes en Roma, cuando antes de elegir a los apóstoles, que no le llevó la contraria en nada, sino tocarle los temas que esperanzan, que dan esperanza, ¿no? Entonces yo generalmente toco los temas que dan mucha esperanza en el libro de Durantia y la gente se motiva y al motivarse me preguntan sobre cómo es que se llama el libro, entonces les doy un papelito con la especificación del libro, el resumen del libro y por supuesto mi número telefónico y mi correo electrónico. No sé si me escucharon, estimada Jenny. Sí, muy bien. Gracias, Marcelino. Excelente. Muchas gracias. Alfonso, ya para terminar, adelante, por favor. A usted, a usted. No, nomás para citar, para corroborar con lo que dijo nuestro hermano. Ay, perdonen si me olvidan los nombres, pero sí me acuerdo de lo que dijo este señor canadiense, Gaetan Garland, acerca de cómo fue que su familia empezó a leer el libro. Dice, después de años de estar tratando de que leyeran su libro, llegó un día y los encontró leyéndolo. Y luego dice, qué bueno que dice que qué bueno que por fin están interesados en el libro. ¿A qué se dio eso? Dice, a lo que el libro ha hecho de ti. Qué bueno. Claro. A lo que el libro ha hecho de ti. Después de 10 años creo que se interesaron por el libro, pero ya lo vieron cómo estaba funcionando en la vida y en su manera de ser y de vivir. Sí. Si hay esperanzas en eso, ojalá y aquí a mi familia también suceda lo mismo algún día, ¿verdad? Pero dice, por lo que ha hecho de ti ese libro, ¿verdad? Ajá, Y nomás buenísimo. quería agregar eso. Excelente. Este Gracias. libro hace milagros. Te lo digo yo que soy un poquillo rebelde y he estado investigando y tal. Y este libro a religión personal, milagros, te lo digo yo. Te lo digo yo que hace milagros si se cree en la verdad del Evangelio. Es extraordinario, extraordinario. Gracias, Jesús. Una pregunta quiero hacerles. No te vayas todavía, Jordi. Un segundito nada más. ¿Les gustaría que en la próxima reunión estudiáramos el tema del liderazgo del que habló Jesús cuando le dijo lo que mencionó Adrián? El liderazgo en los asuntos espirituales, digamos, religiosos, espirituales, en fin. ¿Les gustaría que complementáramos con ese tema? Es profundo y complejo ese tema. Sí. Bueno, listo. Entonces el próximo domingo estudiamos el tema del liderazgo en los temas, en los asuntos espirituales, ¿sí? Gracias Sí, a gracias. todos. Gracias a todos. Hola, Gracias. Rosalía, adiós. Adiós, Rosalía. Adiós a todos los que nos acompañaron en Facebook. Chao, Muchas Buenas gracias. tardes a todos. Gracias a ustedes. Marion. Buena semana. Ok, gracias a Abrazo. todos. Y la misericordia y la Abrazo, justicia buena de semana. Cristo. Gracias. Igualmente. Sí. Muy agradecido por tener la Se ríe, oportunidad de Ismael. escucharlos. Mora. Desde Gran Colombia, un abrazo. saludo. Gracias. Mucha salud. Igualmente. Se Cuídense cuidan. mucho. Angélica. Sí. Abrazo, Saludos, un hermanita. abrazo.